Entonces sabemos que sin economía no hay salud, sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay economía. Esta narcopandemia ha generado una gran cantidad de enfermedades mentales, ¿sí? Personas que tienen neurosis, personas que tienen estrés postraumático. Las campañas de vacunación han fallado, la cantidad de vacunas no se están aplicando. Muchos de los médicos, enfermeras están protestando porque no tienen los insumos necesarios para atender. Entonces, ¿cómo le digo yo a una persona que lo voy a aliviar si no tengo cómo, pues? Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos por Sinaloa, este programa que busca darle voz a expertos en diferentes temas que pues nos importan, nos interesan en Sinaloa, de temas de nuestro estado, pero también pues del país y de los diferentes municipios. Estoy muy contenta porque para este episodio tenemos a un gran invitado, a un sinaloense ejemplar, un hombre de familia, un profesional de la salud, y puedo estar aquí todo el tiempo del episodio hablando de él, pero me gustaría más bien primero agradecerle, doctor, por aceptar ser parte de este episodio, por la labor que hace, pero también pedirle que sea usted mismo quien se presente para quienes están viendo este programa. Bueno, pues muchas gracias Paula por invitarme. Yo soy el doctor Marcos Heraldo Soberanes Rojo, tengo especialidad en medicina laboral. Yo soy un nacido en Culiacán, crecí y me desarrollé mi niñez en el municipio de Angostura, estudié la Facultad de Medicina aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa y hice especialidad en medicina laboral en Guadalajara. Pues la primer pregunta o lo que nos gustaría explicarle a las personas es qué actividades realiza un médico con especialidad en medicina laboral. Bueno, los especialistas en medicina laboral, te comento que nuestra especialidad tiene una antigüedad en México más o menos de 70 años. No es una especialidad muy conocida porque generalmente es una especialidad preventiva. Y nuestra especialidad con un enfoque preventivo son cuestiones que generalmente no lucen. Luce más de repente una cirugía, que operaron, un traumatólogo que operó una rodilla, y nosotros hacemos que evitar que esa fractura suceda. Entonces eso es por un enfoque preventivo, pero además nosotros somos los encargados de darles lo que es los derechos laborales en relación a accidentes y enfermedades causadas por el trabajo, entre otras actividades. Pero nosotros siempre cuando andamos en cualquier ámbito lo que vemos son trabajadores. Y al ver trabajadores, pues aquí creo que es importante veamos un triángulo que a nosotros nos queda muy grabado, lo que es salud, lo que es trabajo y lo que es economía. Entonces sabemos que sin economía no hay salud, sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay economía. Entonces nosotros tenemos ese enfoque de saber que el trabajo es muy importante para la salud de los trabajadores. Muy bien, y es en todos los giros en general. En absolutamente todos los giros, hasta en los congresos y de diputados y hasta en los presidentes de la República. Excelente, mira, ¿qué tal? Doctor, ¿y cómo ve la situación en materia de salud aquí en nuestro estado y en general en nuestro país? Pues en Sinaloa, siendo muy francos, Paola, lo veo muy mal porque pues ahorita tenemos desafortunadamente una narcopandemia. Esta narcopandemia ha generado una gran cantidad de enfermedades mentales, ¿sí? Personas que tienen neurosis, personas que tienen estrés postraumático, personas que tienen... y de esas enfermedades se van derivando otras, ¿no? Como colitis nerviosa, migrañas, cefaleas, pero precisamente esta narcopandemia nos ha generado muchos daños a la salud. Pero ya fuera de lo que es habláramos que no existiera narcopandemia, yo estoy viendo que en materia de salud en Sinaloa y en México estamos mal. Y simplemente por comentarle un rubro,
o uno de los rubros. Las enfermedades que más generan gasto en el presupuesto a salud son las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión y las consecuencias de estas dos enfermedades. Pues en Sinaloa van en aumento y en el país van en aumento. Y eso significa que no estamos haciendo bien las cosas, no estamos invirtiendo de manera adecuada. Entonces, una forma de medir que estamos bien en Sinaloa y en México es disminuir las enfermedades crónico-degenerativas. Doctor, y lo que padece la gente, de pronto yo recibo muchas llamadas, mensajes, que no hay medicamentos. Antes decían, oye, pues aunque sea nos dan el paracetamol y el típico medicamentos que encontraban en las instituciones de salud pública, pero hoy ni eso. El Dinamarca, que nos prometieron y que inclusive al cierre del último informe del anterior presidente, pues dijeron, es una vil burla. O sea, está dentro de unas instituciones públicas. ¿Cómo ve esa parte, además de la infraestructura, de los hospitales? Pues lo vemos mal. Yo analizando lo que estábamos viviendo en los gobiernos anteriores y lo que estamos viviendo en este gobierno y en el gobierno anterior, yo veo más deficiencias en la cuestión de medicamentos, veo más deficiencias en la cuestión de infraestructura. Lo vimos en los hospitales, que los hospitales pues está brotando el agua de los pisos, ¿sí? Pues no va a haber personal de salud que alcance, o muchos de los médicos, enfermeras están protestando porque no tienen los insumos necesarios para atender. Entonces, ¿cómo le digo yo a una persona que lo voy a aliviar si no tengo cómo? Pues, entonces, no con palmaditas en la espalda las personas se van a aliviar. La gente necesita sus medicamentos para poder seguir. Y al principio eran medicamentos, como lo menciona usted, para enfermedades crónico-degenerativas, para personas con cáncer, pero hoy, doctor, hasta lo más básico. México era un país ejemplo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, yo creo, respecto al programa de vacunación, que se logró tal que se erradicaron por completo enfermedades que hoy de nuevo pues están teniendo, porque nuestros bebés no se han tenido en tiempo y forma sus vacunas. ¿Qué ocurre con eso? Sí, pues efectivamente las campañas de vacunación han fallado. La cantidad de vacunas no se están aplicando. Incluso estaba escuchando y leyendo el día de ayer que el secretario de Salud a nivel nacional está diciendo que vamos a tener vacuna contra la tuberculosis hasta en 3 meses más, pero tenemos mucho tiempo sin ella. Entonces no se están vacunando a los bebés y eso significa que los bebés están corriendo riesgo de presentar tuberculosis. Tuberculosis le llamamos tuberculosis meningia, tuberculosis a nivel cerebral. Dios santo. Entonces sí está fallando bastante el sistema de salud en muchos aspectos, y el sistema de vacunación es uno muy importante. Caramba. ¿Y cómo está el gremio de la salud, las y los trabajadores de salud, en materia de derechos, de cargas laborales, de salarios, y en comparación, cómo estaban antes, que por supuesto no estaban del todo bien, pero cómo están ahora con estos gobiernos de Morena? Fíjate, amiga Paola, que referente a las cargas de trabajo, anteriormente en las instituciones de salud estaban atendiendo por consultorio. Un médico familiar consultaba 18 pacientes, 15 pacientes, 16 pacientes en su jornada laboral, que era un tiempo aproximado de media hora por paciente. 20 minutos, 25 minutos, media hora. Pero ahora un médico familiar tiene que atender a su paciente en 10 minutos o en 15 minutos. Están atendiendo 24 pacientes por jornada de trabajo. Entonces, prácticamente el paciente entra, casi ni se revisa, paciente se le hace una nota médica y aquí están tus recetas. Creo que pues el sistema de salud en México requiere una reestructuración a fondo, y una reestructuración donde el enfoque sea preventivo. Siento que estamos dejando muy de lado lo que es
la activación física de las personas en las colonias. Incluso yo he pensado que una forma de que pudiera funcionar y tener mejores resultados en materia de salud es unir lo que es el sistema deportivo en México, ¿sí?, con el sistema de salud, ¿sí? Poder contratar a maestros de educación física, ¿sí?, que pudieran estar activándonos a las personas, porque yo muchas veces en mi consultorio le digo al paciente tiene que hacer ejercicio y el paciente ya sabe que tiene que hacer ejercicio, pero no lo hace. Entonces necesitamos políticas públicas donde seamos más intervencionistas. Intervención significa que pongamos a hacer a las personas, vayamos a sus colonias, les pongamos espacios y los pongamos a hacer activismo físico. Si no, las enfermedades como diabetes, hipertensión no van a bajar, continuaremos a la alza y continuará fallando el sistema de salud. Claro, pero me sorprende, 10, 15 minutos, ¿cuánto toma hacer una nota? Y la nota, ¿sobre qué la haces? ¿En cuánto tiempo lo revisas? Híjole, y luego el tiempo de espera, me habían comentado que también ha aumentado mucho, si antes esperaban 3, 4 horas, hoy tienen que esperar, ¿qué? No, los pacientes madrugan a las 3 de la mañana, yo he escuchado versiones que hasta desde las 2 de la mañana están haciendo fila fuera de los hospitales, entonces para alcanzar un turno, ¿no? Y eso te habla de lo saturado que están los sistemas de salud, están colapsados. Entonces esto de Dinamarca en cuestión de salud. No, estamos a años luz de eso. Y referente a lo que me comentas de los derechos laborales, los salarios, cada año se hacen revisiones de contratos en relación a salarios y generalmente hay incrementos a los salarios, pero la inflación ha hecho que esos salarios no sean tan tentativos o tan adecuados para algo que es tan importante como es el gremio de la salud. Muchos médicos, enfermeras tienen que tener 2 trabajos, ¿sí?, para poder lograr un mejor nivel de vida, ¿sí? Muchos médicos trabajan en 2 instituciones, por lo que un solo salario pues no les alcanza, ¿no? Entonces, algo que realmente, de acuerdo al esfuerzo de lo que es la enfermería, lo que es la medicina, deberíamos de tener salarios muy, muy adecuados. Yo creo que los maestros y los médicos y enfermeras, creo que es lo más valioso del país. Claro, sin duda alguna. Y hemos visto manifestaciones de trabajadores tanto de salud, tanto estatales, que forman parte del sindicato, y hay otros que también han protestado reclamando justamente una cláusula de sus derechos, por el riesgo de trabajo. Platíquenos de eso. Sí, les habían quitado una cláusula que es una cláusula de infectocontagiosidad. Ellos estamos en riesgo. 30 le llaman. Están en riesgo, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, me tocó atender a un paciente con tuberculosis. El paciente no sabíamos a ciencia cierta si todavía podía contagiar o no. Si yo en ese momento tengo mi sistema inmunológico bajo, puede ser que ese paciente me contagie de tuberculosis, aunque no es muy probable porque si mi sistema inmunológico pues muy seguramente está adecuado, pero en ciertos grados de estrés puede bajar mucho mi sistema inmunológico y lo hemos visto que hemos atendido pacientes del gremio de la salud que ya están infectados por tuberculosis o por otras enfermedades. Entonces ese concepto es el que les habían quitado. Y creo que pues es como decirte, ese concepto exactamente le sirve, por decirte algo, para alimentación. Y esa alimentación le sirve para tener un mejor sistema inmunológico. Entonces creo que era muy válida su protesta en relación a que les pagaran ese concepto. ¿Era o es? O es. Más bien, es. Porque no está resuelto el tema. Y bueno, ahí... mucho que reflexionar sobre esto, sobre todo porque son héroes, heroínas. En la pandemia, en COVID, lo demostraron, arriesgando su vida. Y hoy, como lo dicen, esta eterna narcopandemia, pues bueno, también porque no hay seguridad, lo comentábamos
días atrás, inclusive cuando llegan con una persona baleada, ya ha sucedido en estos 11 meses, casi ya ha sucedido que pues llegan a rematar y corren peligro, inclusive han asesinado también a médicos, a enfermeras. Sí. Sí, es lamentable. Yo en haciendo el análisis digo, ¿cómo es posible que a una enfermera, a un médico, se atrevan a darle un balazo o a amenazarlos o a quitarles el carro si creo yo que hasta los mismos delincuentes estarían dando un balazo en el pie, porque son los mismos que los van a atender cuando tengan alguna situación que pues están corriendo el riesgo, sí, de manera delictiva, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros, el gremio de la salud, estamos encargados de salvaguardar la vida de quien sea, independientemente de su profesión y demás. Por supuesto, en países en guerra respetan a la Cruz Roja y aquí se llevan con todo y la ambulancia a médicos, a quienes están en primeros auxilios, sí, es increíble, pero bueno, justo con estos tiempos que decía usted de consulta, con estas condiciones laborales que no están bien, pero platíqueme, doctor, ¿qué opina usted sobre las demandas, sobre negligencias contra el personal de salud, que también pues abundan? Se han incrementado las demandas en contra del gremio de la salud. Creo que hay razones de las dos partes en cuestiones de defensa. La gente o la ciudadanía se queja mucho de los malos tratos o de una mala atención. Yo lo que les puedo comentar es que ningún médico o enfermera tiene la intención de dañar a un paciente. Podrá haber en algunas excepciones que hagan omisiones, pero dañar a una persona de manera intencionada, ¿no? Hay por ahí, surgió una ley, creo que no se ha llevado muy bien a cabo, en que los medios de comunicación tienen mucho que ver en relación a que de la noche a la mañana o sin pensarla avientan y dicen negligencia en el IMSS. Y al ver los comentarios en redes empieza uno a darse cuenta de las agresiones que sufrimos del gremio de la salud, ¿sí? Ofensas de muchos tipos. Creo que necesitamos recuperar esa armonía que teníamos pacientes con los médicos darles una muy buena atención y el paciente comportarse a la altura. Creo que es necesario recuperar esa armonía, porque si no, pues vamos a seguirnos dañando como sociedad. Y entendamos que pudiera haber algunas negligencias, pero la mayor parte es porque no hay los recursos necesarios para brindarles una atención. Y es complejo porque de pronto cómo justificar, que es justificable tanto la actitud de las personas en la desesperación, porque no están recibiendo la atención, pero también a veces la actitud del personal de salud con todo el estrés, con todas las horas, con toda la carga de trabajo, con todas las insumos que no tienen para hacer su trabajo adecuado, y que de pronto pues reciben son dos complejidades, tensos, y no siempre la mejor actitud ni de un lado ni del otro, entendible, cómo mediar ahí, cómo que quepa la prudencia en otro, y pues en quien más debe caber, se debería entender pues es del servidor público, de quien se dedica a quien está ahí en el área atendiendo. Sin embargo, en cirugías, en situaciones de emergencia, que por esta falta de insumos, ¿qué hacer? O sea, no intervenir y con algo, salvar algo, o dejarlo ahí para no tener esa negligencia. También esa parte es bien difícil, porque o le intenta salvar la vida, y si se salva, pero no estuvo del todo bien, estás demandado porque hiciste algo mal, porque no tenías los insumos o lo que sea. Y si no lo haces, también. Sí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud te dice que por cada enfermera debe de atender entre 6 a 10 pacientes. ¿Sí? Es tu carga de trabajo lo adecuado para darle una buena atención. Sí. Pero imagínense en un sistema de urgencias donde hay 200 hospitalizados
y hay 4 o 5 enfermeras, la carga de trabajo, yo creo que cualquier persona, cualquier ser humano se deshumaniza un poco en relación a que no puedo atender a todos, ¿sí? Y tiene que salcar la jornada porque si no checa y no asiste, pues le van a descontar su día. Claro. Entonces, es una situación compleja, pero creo que hay formas de remediarlo. Sí, y el tiempo de antes siempre ha sido tardado para una especialidad, para que te atiendan o te programen una cirugía, pero pues tardado estábamos hablando de que 3 meses, 4 meses, pero hoy casi el año. Sí, ahorita no hay citas para trauma en las instituciones públicas hasta diciembre. Hasta diciembre va a haber que se va a abrir nueva agenda. Se le va a quebrarse una mano, por favor, no hay quien les atienda en el área de salud de traumatología. Ajá. Porque hay citas hasta diciembre. Y en diciembre es la mitad del mes, así que seguramente ya no hay tampoco. Hasta enero, febrero, así por allá. Es. Dios mío de mi vida. Doctor, ¿y qué opina de esto que se han parado mucho el cuello y han anunciado? Aquí hemos tenido a la presidenta CONA anunciando el programa de médico en casa, de llevar consultas. Hay quienes dicen es propaganda para tener los datos de todas las personas, o hay quienes pues lo quieren vender como la panacea y la solución a todo el problema del colapso que hay en materia de salud, que no tengan que trasladarse, sino que ahí van. Y a la vez ya hay protestas de personal de salud que les pagan muy mal, a destiempo, en partes, el trato. Y luego aquí en Sinaloa, particularmente en Culiacán, les piden una cantidad de domicilios a visitar, pero con esta guerra que tenemos, con esta violencia, les es imposible trasladarse y atender tal cual el ritmo. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Pues en primera, todo trabajo es muy valioso, ¿no? Y yo quiero pues enaltecer el trabajo de las enfermeras y los médicos que están visitando casa por casa. O sea, no es una situación de ellos propiamente, ellos están buscando un trabajo, lo ejercen de manera adecuada, pero creo que el programa va a fracasar. En mi punto de vista va a fracasar porque los pacientes ya tienen las consultas generalmente en los lugares, voy a poner pueblos alejados de Sinaloa, posiblemente en la sierra, ahí posiblemente funcionaría, y nada más en los pacientes con una discapacidad. Pero de ahí en fuera creo que toda persona que pueda trasladarse, hasta bien le haría moverse, ¿sí? Entonces, creo que el programa se está gastando dinero de manera errónea. Funcionaría mejor invertir en movilizar a las personas para disminuir diabetes e hipertensión o prevenir diabetes e hipertensión. O sea, creo que ese es el camino para que no tengamos más enfermos. Se dice que no por tener más consultas significa que tienes más salud. Al contrario, si tienes más consultas significa que la población está más enferma. Claro. Entonces, el programa, desde mi punto de vista, va a fracasar porque la mayoría de la ciudadanía realmente sí tienen consultas, sí tienen forma de tener una consulta, mas sin embargo no estamos previniendo. La gente le das una consulta, le dices, ¿es diabético? Sí, tenga su medicamento, tenga su medicamento para la presión, pero no estamos haciendo algo que es la movilización de la gente, que tengan actividad física para que los niveles de glucosa, hipertensión, pues estén controlados. Claro, y va un médico, llega al domicilio, además de pedir los datos, que es uno de los objetivos principales, revisar cuántos programas tienen, porque por ahí me facilitaron algunas de las preguntas que dan y es impresionante la entrevista que hacen ahí. Quieren competirle al INEGI porque les estorba el INEGI objetivamente, entonces ocupan otra fuente de información que luego usan a su conveniencia, pero además que les hacen la revisión muy general, no traen medicamentos con ellos, no traen forma de hacerle estudios elementales para poder dar un diagnóstico. Entonces, en realidad, ¿qué beneficio tiene la persona en casa que recibe esta atención del médico en casa? No,
le comento, lo que hago el análisis es que los pacientes que están en su casa ya tienen forma de tener una consulta. Voy a poner un ejemplo, El Dorado, pues ya hay quien los consulte, ya hay clínicas que están ahí ubicadas y la gente puede acudir a sus clínicas. Le digo, pudiera funcionar solamente para discapacitados y creo que sería la única objetivo de poder que la gente vaya y atienda solamente a discapacitados. O en lugares, como bien lo dice, donde les queda muy lejos un centro, Así es. una clínica o un centro de salud o alguna cosita. Sí, para eso se harían brigadas. Es la brigada que se hacía generalmente con los otros gobiernos y que con ese también se hacen, pero este programa en sí de casa por casa, creo que se están gastando recursos que se pudieran destinar de mejor manera. Para comprar medicamentos, por ejemplo, que hasta ahora no han sabido comprar, para mejorar las instalaciones de los hospitales, para mejorar las condiciones al personal de salud. Pues muy interesante, doctor, mucho que hablar todavía al respecto. Espero que este sea el primer programa al que nos acompaña de muchos otros. Vamos a ver qué tal está el rating. Ojalá que a quienes pues tengan una opinión al respecto nos dejen su comentario aquí, compartan si les gustó, y me sumo al reconocimiento, por supuesto, que hace el doctor a todo el personal de salud por la labor tan imprescindible que juegan en nuestra sociedad, y nuestra solidaridad por quienes están enfrentando estas dificultades laborales. Por mi parte, agradecerle de nuevo. Muchas gracias a ti, Paola. Y sobre todo agradecerle por la vocación que se extiende más allá de la medicina, sino del buscar que Culiacán, que Sinaloa, que nuestro país esté mejor. Okay, muchas gracias. Ojalá Sinaloa tuviese más Marcos Heraldos. Gracias. Esperamos en el siguiente episodio. Ojalá que compartan, se suscriban, activan las notificaciones en la campanita y no se pierdan el siguiente episodio de Diálogos por Sinaloa.